Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 27 de junio de 2013. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es en vivo solo para clientes de Correo y Trading, podrán verlo en su versión grabada a través de nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @correvaletr. Veamos qué pasó entonces el día jueves, no, el día miércoles. Me adelanté un poco en el calendario. Acciones internacionales repuntaron luego de menores temores de recorte de estímulo tras menor crecimiento de la economía de Estados Unidos. Digamos que todos pensarían, bueno, porque un crecimiento menor al esperado veríamos de 2,4, se revisa la baja en 1,8, podría generar ese ascenso simplemente porque la Reserva Federal podría mantenerse más tiempo antes de empezar a reducir el tamaño de su balance. Y eso digamos que le dio algo de impulso, tranquilidad a los mercados. Acciones locales repuntaron en línea con mercados internacionales. Algunas acciones estuvieron quedando porque nuestra tendencia continúa siendo bajista, contrario a la de ellos, bueno, que ellos se han basado en un cambio de sesgo. Y básicamente el rebote técnico continúa, hoy estaremos evaluando los niveles importantes para definir ese rebote técnico. Datos económicos del día anterior, para la semana pasada se registró estabilidad en inventarios de crudo, pero alza de 3.7 y 1.6 millones de barriles en gasolina y destilados eh, generaron entonces lo que fue un poco de presión bajista en el día de ayer. Los inventarios de crudo, pues la variación fue muy pequeña, 18.000 barriles, eso digamos que no es significativo, pero pues se presentó alza importante en gasolina y destilados, lo que significa que hay un poco menos de demanda, así que se mantiene dentro de ese rango lateral y el PIB de Estados Unidos se ha revisado a la baja de 2,4 a 1.8%. En términos del VIX continúa entonces la tranquilidad, estamos bajando del 18, recuerden que mientras estemos otra vez por debajo del 18 el mercado lentamente está recuperando la tranquilidad. Hoy vamos a revisar los niveles que permitirían mayores ascensos en términos del índice Dow Jones o lo que sería el inicio de una tendencia bajista. Algo de indecisión se está reportando ya en los otros mercados, acciones de la región asiática terminaron aún con ganancias, otros mercados como Shanghái estuvo bajando, estuvieron bajando índices como Shanghái, estuvo bajando básicamente por los datos de Estados Unidos y de la región que siguen siendo buenos. El índice de actividad industrial en Japón para el mes de abril creció 0,4 por encima del 0,2% esperado y, 0,4 por encima del 0,2 previo y por debajo del 0,5 esperado. Así que los datos económicos siguen mostrando algo de estabilidad económica. Lo mismo para Europa, que si bien los índices vienen un poquito más débiles de lo que deberían estar, básicamente Alemania creó 12.000 empleos en el mes de mayo por encima de una pérdida esperada de 7.000 empleos. Y tenemos también un PMI de ventas al por menor, el consumo mejorando de 46.8 a 49.1. Recordemos que estos PMI ISM son índices con base o índices base 50, significa que por debajo de 50 es desaceleración. Lo que vemos es una reducción significativa en el ritmo de desaceleración de Europa. El mercado colombiano viene con bastantes noticias. Director de PREC vende de forma indirecta 50.000 acciones de la compañía. Esto está en la Super y en nuestro Twitter podrán encontrar ampliación de esta información. Grupo Argos, de su negocio inmobiliario, vende activos por 11.000 millones, cifra superior al 5% de la propiedad planta de equipo. Vamos continuando en línea con ese negocio inmobiliario y todo lo que ha sido la escisión de Semargos. Y la unión temporal ETB Tigo obtiene 30 MHz en la banda AWS por 195.000 millones. También obtuvieron Movistar y Avantel en esa misma banda, AWS. Claro, obtuvo 30 MHz en banda 2.500 MHz. Diferencia entre AWS y 2.500 MHz. Ambos son 4G, no obstante, el AWS les permite tener una mayor cobertura con menor cantidad de antenas, mientras que Claro, que se limitó únicamente se le limitó la participación a 2.500 MHz, pues tendrá que colocar una mayor cantidad de antenas para ampliar la cobertura. Entonces, por ahora, es una ganancia en términos de una nueva línea de negocio hacia el mundo de Internet para ETB en alianza contigo. Vale la pena recordar que ETB es dueño del 24.96, 99, no me acuerdo esa cifra exacta, pero es algo cercano al 25% de lo que es Tigo o Colombia Móvil. El otro 24 algo por ciento lo tiene UNE y el 51% lo tiene Millicom, así que entra una nueva línea de negocio para lo que es ETB. Tuvimos 730 peticiones iniciales de subsidio de desempleo en Estados Unidos, mejoran de 355.000 a 346.000 durante la semana pasada, en línea con lo esperado de los 345.000. Así que continuamos en el rango de tranquilidad en términos de las peticiones iniciales de subsidio de desempleo en Estados Unidos. Los ingresos y gastos personales de este país crecieron 0,5 y 0,3% en mayo, ligeramente por encima de lo esperado, esperaban 0,4 y 0,2.
Así que estos datos siguen siendo relativamente buenos para la economía de Estados Unidos. Y a las 9 tenemos ventas pendientes de vivienda. No se descarta que continúen siendo sólidas. Ya miraremos las implicaciones de estos datos en términos de gráficas. Mañana decisión de tasas del Banco de la República y tasa de desempleo local. Conocemos la tasa de desempleo local. Y en Estados Unidos publica el PMI manufacturero y el sentimiento del consumidor. Esto será entonces para mañana. Continuamos con importantes datos de la economía de Estados Unidos. Así que mercados internacionales siguen recibiendo buenos datos económicos. Hoy se enfrentarían a resistencia para definir tendencia entre mejora económica o política monetaria de la Fed. Hoy será muy importante el nivel de resistencia. El mercado local continuaría con intenciones de mantener el rebote, así que hay que estar atentos a las resistencias de corto plazo. Algunos activos que ya han empezado a repuntar, hay que estar atentos a los soportes de corto plazo. Veamos entonces qué nos dicen las gráficas. El índice Dow Jones se enfrenta hoy a los 15.000. Este nivel de los 15.000 es uno de los niveles más importantes por ahora en términos de corto plazo, que definiría lo que es la presión bajista o no. Básicamente tuvimos una caída muy fuerte, vamos a corregirlo aquí, 14, 15.000. Esta caída fue generada por todo el tema Fed, así que lo que estamos viendo ahora es un rebote. Si logra anular esta vela, o sea, operar por encima de los 15.000, 15.020, estaríamos hablando de la posibilidad de avanzar a 15.400, donde todavía hay algo de resistencia fuerte. Si no logra pasar pronto estos 15.000 y por el contrario rompe los 14.800, la presión bajista para el índice Dow Jones volvería. Así que hoy nos enfrentaremos a la zona de 15.000 y 15.020, así que estamos contra resistencia en el Dow Jones. El IPSA continúa también su proceso de rebote. Vamos a esta pequeña zona de congestión, no obstante, mientras esté sobre el 3.850, vamos a colocar el 50% de esta vela. Vamos incluso a graficarlo acá, el 50% de esta vela. Mientras esté por encima de este nivel, tiene espacio para volver a 4.000 y 4.080. Todavía dentro de tendencia bajista, pero extender un poco más el rebote después de un tiempo largo en tendencia a la baja. El índice general de la Bolsa de Valores de Lima continúa con descensos ya en zona de soporte. No ha querido repuntar con fuerza. El tema de la fortaleza del dólar continúa generando problemas para los commodities. Y vamos entonces hacia los 15.000 ya como psicológico. Rompiendo máximos del día de ayer, puede repuntar a 16.500, 16.400. La tendencia sigue siendo bajista. En cuanto al WTI, volatilidad en el día de ayer. Ayer venía descendiendo por el tema de inventarios, tratando de recuperar un poco. Tiene que romper ese 96, 96.50 para decirle al mercado: quiero seguir en tendencia alcista, vamos hacia los 98.100, perdón, hacia los 100, si rompe el 97.50 más o menos, que estaría esta línea. Por el contrario, si rompe los 93 de nuevo la baja, perderíamos fuerza para ir a los 88 y dejaría un pequeño hombro, cabeza, hombro acá de corto plazo. Pero la figura se confirma solo con la ruptura del 93. Así que el soporte importante es 93, su ruptura llevaría al 88, de lo contrario 97, su ruptura podría llevarlo hasta el 100. Mantiene entonces la indecisión. Colcap, repuntando en el día de ayer. Bueno, aquí antes de pasar al Colcap, vamos a hacerlo con nuestro graficador de siempre, la opción 2. Tenemos backup en términos de PowerPoint. Vamos con el índice Colcap, que viene todavía con su tendencia bajista. No ha roto los máximos del 585, 580. Esta zona es importante, tiene que romperla para asegurar la posibilidad de nuevos repuntes a 1630. Entonces, vamos hacia el 1630, el movimiento importante. Vamos entonces 1630, 1584. Solo rompiendo este nivel podemos avanzar. En caso contrario, que le dé por romper el 1550 a la baja, el siguiente nivel de descenso serían los 1530. 1530, nuevo nivel de soporte en caso de ruptura de alguno de estos dos niveles. 550 vamos a 530. Rompiendo 580 tendremos espacio a 630. Por ahora el mercado intentando apoderarse la fuerza de los compradores, necesita un impulso adicional. Banco de Bogotá se mantiene sin cambios, no ha querido descender, tampoco tendría mucha fuerza para romper el 71, así que lo dejamos con 71.65 como dos niveles fuertes. Expectativa probable comportamiento lateral con bajo volumen. Lo mismo para Bolsa de Valores de Colombia, que se acerca a la zona de soporte de los 28. Mientras esté sobre 28, y mejor, si logra recuperar los 28.80 o superar los 28.80, estaríamos hablando de poder volver a buscar niveles de 30 o 30,80 dentro de su lateral de mediano plazo. Si no logra superar los 28.80 y por el contrario rompe los 28, el descenso podría ampliarse hacia niveles
cercanos a los 26.70 como siguiente nivel de soporte. Así que estamos cerca de soporte. Vamos a ver qué pasa con el 28 en términos de Bolsa de Valores de Colombia. Celsius continúa bajo tendencia bajista. La tendencia no ha cambiado para este activo. La mayoría de plazos está en tendencia bajista. Rompen el día de ayer el 4.900. Así que importante lo siguiente. Mientras esté por debajo de los 4.900, 5.000. De hecho, mientras esté por debajo de los 5.000, la presión sigue siendo bajista con probabilidad de llegar a niveles cercanos a 4.700, donde hay un soporte relativamente fuerte. Siguiente nivel de soporte 4.550, cerca de los 4.000, sí, 5.50. Solo rompiendo los 5.000 puede empezar a frenar un poco la presión bajista. Si rompe los 5 podríamos anular un poco y volver al comportamiento lateral con resistencia en 5.200. Cementos Argos tratando de impulsarse en el día de ayer, no obstante los ascensos son con poco volumen, confirmando que igual la tendencia bajista sigue vigente. Los 7.700 es el nivel de resistencia de corto plazo, nivel de resistencia de tendencia bajista los 8.000. Así que igual la zona de 7.700 a los 8.000 continúa siendo zona de resistencia, solo superando 8.000 cambiaríamos la tendencia. Si supera pronto el 7.700 puede estar intentándole disminuir de forma considerable la presión a la baja, no cambiar tendencia, pero sí la disminuye. Pero si no logra pasar los 7.700, el descenso puede ser cercano a los 7.000. Así que atentos al 7.700, va a ser el nivel importante de resistencia. Cemex Latam Holding continúa sin tendencia entre los 14 y los 12.300. Solo rompiendo 12.300 ampliaríamos los descensos, de lo contrario estamos llegando a zona de soporte de los 12.300, continúa el comportamiento lateral, es probable que los volúmenes empiecen a descender para las próximas jornadas. Canacol y Petromineras cuentan ahora con una correlación bastante alta, los dos se están moviendo de forma parecida. 5.150, promedio móvil de 40 periodos, mínimo de las últimas 3 jornadas, están apareciendo compradores en esa zona, ayer fue muy bajito el volumen. Pero tiene que llenar el gap 5.550, 5.530, el gap. Solo llenando este gap podría volver a tener algo de presión alcista hacia 6.000 y valoraríamos de pronto posibles más ascensos mayores. Pero si no logra superar el gap, o sea, no logra superar el 5.530, si bien puede permanecer por ahora en este lateral, si llega a romper los mínimos del 130, 150, volveríamos hacia los 4.800. Así que está ahora en esta zona de soporte, importante el gap de 5.530 que permanece como resistencia de la presión bajista. Con concreto, sin cambios y sin volumen, opera el último día el 25, sigue 1.250 contra 1.350, no hay cambios importantes, no hay liquidez significativa. Vela tipo Harami para Corficol, eso es importante, quiere decir que los compradores lo están intentando, aunque con poco volumen, eso no es tan bueno. Tiene que romper los 35.300 para anular un poco la presión bajista. Ese va a ser el nivel de resistencia por ahora, 35.300. Siguiente nivel 36, para un rebote de toda esta caída. Son igual resistencias de tendencia bajista. Pueden empezar a rebotar y evaluaremos qué pasa con resistencias. Pero si por el contrario llega a romper los 34.500, el descenso es a niveles cercanos a 34 y 33.600, 36.400 como la zona de soporte. Por ahora la presión sigue siendo bajista, la resistencia 35.300 de esa presión bajista. Hay algo de compradores, pero no con mucho volumen. Ecopetrol continúa en descensos. Aquí tenemos el 3.900, 920 como resistencia. Ayer no pudo pasarlo, presenta indecisión, volúmenes han venido cayendo. 3.930, si logra pasarlo volveríamos posiblemente a niveles cercanos a 4.150, igual sigue siendo resistencia de tendencia bajista, que todavía se prolonga o se mantiene. Si no logra superar pronto y cerrar por encima de este nivel durante la jornada de hoy, existe la probabilidad de descensos hacia lo que son los niveles de 3.750, 3.550 como siguientes niveles de soporte. Así que continúa la presión bajista, importante el 3.930. Tendrá que romperlo para anular un poco y descansar hacia 4.100, 130. Solo rompiendo ese nivel cambiaríamos un poco de dirección. Empresa Energía Bogotá repuntando en el día de ayer, repuntó con más fuerza pero sin volumen. Esto no es bueno, la idea es que los repuntes sean con volumen. No obstante, alcanzó a estar por encima del 1.330. Así que si logra mantener el 1.330, podríamos estar hablando de 1.380 como siguiente nivel de resistencia. Si logra mantenerse sobre el 30. Si vuelve a perder el 30, volveríamos a niveles de 1.270. Igual está teniendo un comportamiento lateral de muy bajo volumen, así que puede llegar a tener
también oscilaciones fuertes con poco volumen. Hace un poco más difícil el análisis. Desde el 19 no opera lo que es el cóndor, continúa 1380, 1500 sin cambios, no hay operaciones ni liquidez en el cóndor por ahora. Enca está 7.5 contra 6.5 sin cambios por ahora, no hay cambios sustanciales. ETB ayer repunta, deja gap, esto es importante, dejando este pequeño gap, lo que significa que el 394, 390 es el nuevo nivel de soporte. Mientras se mantenga sobre ese nivel, existe algo de presión alcista por este gap de ruptura. Ha dejado mucho gap por la escasez de liquidez. Pero la resistencia es otra vez el 410. Si logra superar el 410, quiere decir que el mercado toma la entrada del 4G como algo bueno. Le daría espacio para el 420 y 440. Por ahora siguen siendo los soportes importantes entre 80 y 85 y ahora en el corto plazo 90, 94. Así que todo dependerá del 410 generar ese cambio de dirección. Recordemos que cotiza 0.5 veces su valor en libros y continúa aquí en esta zona de mínimos con muy bajo volumen. Éxito también comportamiento lateral, no hay tendencia, los dos niveles que se han mantenido durante toda la semana son 39, 32 y 29, estamos sin cambios y sin tendencia definida para lo que es la acción del éxito. Grupo Oval, vamos entonces con Grupo Oval. En Grupo Oval tenemos que la tendencia alcista está un poco en riesgo tras el descenso del 350. Así que tiene que superar de nuevo el 1350 para anular un poco la presión bajista. Y confirma el cambio de tendencia alcista en los 375, 380. Rompiendo 375, 380 cambiamos a tendencia alcista. Mientras esté por debajo de los 350 existe probabilidad de volver a niveles de 1300. Así que el nivel importante de resistencia es 1350. Grupo Sura descendiendo en el día de ayer. Revisamos también en clase. Viene ya por fuera de las bandas inferiores de Bollinger, bandas relativamente amplias. La zona de soporte está entre el 34 y el 32.800. Viene el cuchillo cayendo. Y en caso de rebote, la resistencia está en 36.800. Él puede rebotar hasta los 36.800 sin perder tendencia, simplemente por la salida de esta zona que llamaríamos distribución. Ya hay tendencia bajista en todos los plazos, no obstante nos acercamos a zonas de soporte. De darse un rebote podría ser hasta los 36.800. Y si no lo logra, volveríamos a tener descensos. El problema de la tendencia bajista es que él puede rebotar muy lento y seguir presionando y presionando y presionando, lo cual se hace un poco peligroso. Pero, pues por ahora la presión es bajista hacia zonas de soporte de 34.200 y 32.800. La resistencia por ahora serán los 36.800. Inverargos. Tenemos entonces tendencia bajista rebotando. Ayer teníamos como resistencia los 19.400 a 19.600, esa zona de resistencia para Inverargos. Esto quiere decir lo siguiente, mientras se mantenga sobre los 18.900 zona de soporte, puede llegar a intentar y presionar e incluso avanzar hasta la zona de promedios móviles 20.40, 20.200, 20.400, ampliaríamos el rebote. Pero si llega a romper los 18.900, quiere decir que la presión vuelve a ceder hacia niveles de 18.200 y de 17.800. 18.200, 17.800 los niveles de soporte si rompe el 18.900. Por ahora 18.900 soporte de esta leve presión alcista en términos de rebote de Inverargos. Y se ha continuado bajo tendencia alcista, aunque ya llegó a los 7.100 y 7.000, donde está la zona de soporte. Así que ahora los 7.350 zona de soporte, mientras se mantenga sobre 7.350 puede intentar avanzar hacia los 7.900 y 8.100 como resistencia, igual siguen siendo niveles fuertes de resistencia. Si llega a romper los 7.300 podríamos volver a 7.100 e incluso a 7.000, pero pues digamos que por ahora hay algo de sesgo alcista de corto plazo, tendencia bajista de mediano, soporte en 7.350. Isagen impulsándose algo, igual no ha cambiado para nada el análisis, seguimos lateral entre 2.400 y 2.620, no hay cambios, tampoco hay volúmenes, el volumen descendió en el día de ayer de forma significativa, 2.620 contra 2.400, continúa el comportamiento lateral. Mineros, continúa el descenso en el oro. Ya hay pánico en el oro, vamos a traer la gráfica por aquí, veo algunas apreciaciones del oro en las preguntas que han lanzado hasta el momento, dicen
Según diarios, los analistas esperan que el oro caiga a los $1.000. Esto es más de un 20% adicional de lo que ya ha caído. Podemos esperar entonces mineros caiga a 2.000. Bueno, de 2.000 a 3.000 eso es un 50%, no es una correlación clara. Vamos a traer la gráfica del oro, no la solemos traer en el comité, pero pues vale la pena ver ese pánico, cómo se está viendo en gráficas, interesante verlo. Aquí podemos verlo en Stock Charts Gold. Descenso bastante fuerte, vamos a colocar algunas cositas por acá, vamos a cambiar esto rápidamente y vamos a colocar otra cosa por acá para tener un panorama más claro y rápido de lo que es el oro y vamos a colocar 3 años. La verdad que ya los diarios estén diciendo que el oro va a caer más, vean todo el descenso, es una señal de soporte. No es probable por ahora un descenso más fuerte, posiblemente ya el 200 empecemos a tener algo de descenso, vean cómo los volúmenes empiezan a incrementarse, ya la tendencia se está agotando con algo de divergencia en MACD, así que vamos contra zonas de soporte en términos del oro, lo que significaría que puede llegar a descansar, rebotar un poco, no cambiar fuerte de tendencia, pero del 200 al 300 hay un 10%, así que ya estamos llegando al soporte, que por lo general, y digamos que es demasiado emocional, son emocionales las noticias, así que ya podemos llegar a soporte. No obstante, digamos que eso le da un 3.100, 3.200 como zona de soporte a mineros. Así que vamos a ponerle fin a la caída del oro, que ya la gente entró en pánico. Ya cuando empiezan todos los diarios a decir que el oro se va a desplomar y prácticamente el fin del mundo, es muy probable que esto empiece a rebotar. Prácticamente es por el contenido emocional de las noticias en términos de lo que ustedes ven en ciertos momentos. Ya cuando hay demasiadas noticias sobre un activo, todo el mundo está hablando del mismo activo, ya la noticia o el movimiento se ha hecho público, por lo tanto puede estar llegando a su fin. Así que nos vamos a ir en contra del oro como escenario probable hacia una zona de soporte. Bueno, continuamos entonces con Nutresa. En términos de Nutresa, tenemos que la tendencia alcista se perdió hace mucho. Estamos en tendencia bajista, nuevos niveles. De hecho, no la vamos a trazar porque nos vamos a ir más con los promedios por la inclinación. Aquí, o si la tracemos aquí ya se ve mucho mejor. Intentando rebotar, tenemos los 23.300 como soporte y los 25, o mejor 24.700 como resistencia. Posibilidad de descanso en comportamiento lateral después de la fuerte caída. Igual la tendencia sigue siendo bajista, niveles 24.800 contra 23.200. Preferencial aval 1350 la resistencia. Tiene que superarlo si quiere anular la presión bajista, solo rompiendo el 85 para cambiar de tendencia. Estando por debajo del 350, vamos hacia los 1300 como el siguiente nivel de soporte. 1350, 1300, vela de onda larga, que implica que ya compradores y vendedores se están estrellando. Puede estar que llegando ya algo de soporte, pero deberá romper el 350 si quiere anular un poco la presión bajista. En cuanto a Bianca, la vela de onda alta y un doji piernas largas para el día de hoy siguen confirmando que el comportamiento es lateral entre 4.200 y 4.050. Ruptura de alguno de esos dos niveles daría algo más de tendencia, por ahora permanece sin dirección. Preferencial Bancolombia, intentando entonces repunte, tiene espacio para repuntar los 27.300, 27.800 y en el mejor de los casos a 28.600. Son los tres niveles de resistencia importantes que podrá tratar de buscar mientras esté sobre los 26.700. 26.600, dejémoslo mejor. 26.600 es ahora el soporte. Mientras se mantenga sobre 26.600 puede intentar alguno de estos tres niveles, 27.300, 27.800 y 28.600. Por debajo de los 26.600 iríamos hacia los 26.000. Entonces, importante, si hay ruptura de los 26.600, vamos hacia los 26. Carvajal Empaques, 4.600 contra 4.200. Son los dos niveles importantes, 4.600 contra 4.200. No hay liquidez entonces en el activo. Preferencial da vivienda, recuperando hacia los 23.500, es el nivel por ahora de resistencia fuerte, 23.500 y 24, zona de resistencia de tendencia bajista, promedios móviles de 20, 40, 40 y 20 periodos también en esta zona. 23.424, intentando rebote, mientras se mantenga sobre los 22.700. Mientras esté sobre 22.700 todavía tiene espacio para continuar con el rebote. Preferencial Grupo Sura ya llegando a zonas de soporte después de desplomarse y salir del lateral, así que el 38 es el nuevo nivel de resistencia.
empieza a llegar a niveles de 35.800 como siguiente nivel de soporte y 34.800. Son los siguientes niveles de soporte para Grupo Sura, que deja el 38 como resistencia de tendencia bajista que acaba de confirmarse por promedios móviles. 38 nuevo nivel de resistencia para Grupo Sura. Preferencial Inverargos rebotando con un pequeño gap, así que este gap lo dejamos como soporte 18.800 y 19. 18.800, mientras esté sobre 18.800 vamos hacia los 20.000, 20.400 como escenario probable. De lo contrario, si rompe los 18.800 iríamos de nuevo a niveles de 17.000, 18.000 y 17.800. Petrominerales soportado en promedio móvil de 40, no lo ha roto. 10.800, recuerden que mientras esté sobre el 10.800 existe la probabilidad de continuar con un ascenso. La ruptura del 11.500 confirmaría que ya los compradores tienen un poco más de fuerza. 11.500 quiere decir que es la resistencia de corto plazo. Si hay ruptura de los 10.800, perderíamos impulso hacia los 10.000. Pacific Rubiales, repuntando en el día de ayer. Recuerden que la resistencia está ahora en 36. De hecho, 36 a 37, toda esta zona de resistencia. Tiene que superar los 37 para anular un poco la presión bajista y volver posiblemente a niveles cercanos a 40. Los directivos siguen vendiendo, lo cual vemos que no genera mucha tranquilidad y genera también la presión bajista, pero si rompe los 37 la anula. Mientras esté por debajo de los 36 existe probabilidad de volver a niveles de 33 y 31 como los siguientes niveles de soporte. 33 y 31 los soportes para Pacific Rubiales. Y por último, Tablemac, 6.73 contra 6.5 los niveles de Tablemac, también con tendencia bajista igual que todo el mercado. Así que en términos generales para el día de hoy, lo más importante es lo siguiente. Mercado internacional se va a enfrentar contra resistencia, Dow Jones 15.000, 15.040 para ver si logra mantener tendencia alcista o nos volvemos a preocupar por el tema de la Fed. De lo contrario, el mercado local, quienes han empezado el movimiento de rebote, deberán estar atentos a las zonas de soporte para saber si el movimiento continúa o falla. De lo contrario, algunos activos que también están llegando a soporte podrían encontrar algo de presencia de compradores. Pasemos entonces a las preguntas. Las posiciones en corto de Ecopetrol aumentaron al 14 de junio 1.2% en 15 días, adicional al 12% que haya caído para el 31 de mayo. Con ello alcanza niveles más altos vistos en posiciones cortas. No, cuando esto estaba como 4.800, que hubo una revuelta fuerte, las posiciones cortas estuvieron por encima del 4.8%, así que pues, no es un nivel como muy alto para que signifique un short squeeze, así que no son niveles muy altos. Ayer ETB definió su futuro con entrada 4G, no estaría muy subvalorada ya que cotiza casi a 0.5 veces su valor en libros. Si es una empresa que continúa dando utilidades y con una buena cantidad de liquidez en su caja para cambiar el rumbo, vamos a ver cómo lo toma el mercado. Recuerden que si logra superar el 4.10, lo ha tomado como algo bueno y podría generarle algo de impulso alcista. La pasada emisión de bonos de ETB para instalación de fibra óptica y ahora Catán dice que es para 4G, entonces se frenará la fibra óptica, así que se retrasa la televisión digital que anunció y se aprobó en marzo en la asamblea. Bueno, ETB cuenta con cerca de un poco más de 1 billón de pesos en caja. La entrada le costó cerca de 200.000 millones de pesos al 4G, o sea que todavía hay 800.000, la fibra óptica es un poco más barata y ahora tienen que colocar antenas, así que, o no sé cómo vayan a manejar el tema, no conozco hasta allá, pero de todos modos hay recursos disponibles, ahí digamos que lo importante es la cantidad de recursos que posee en la caja ETB. ¿En Petrounidades seguirá pensando el periodo dividendo? No, pesa más el panorama del petróleo y los dos niveles que comentamos hace unos minutos, digamos que será lo importante. Bueno, así que recuerden estar atentos a los soportes de corto plazo. El mercado intenta rebotar en algunos activos, otros llegando a soportes. Recuerden estar muy atentos a los soportes y resistencias para cada uno de los activos. Muy buen día entonces para todos.